Lo que vamos a analizar ahora brevemente es la utilización de la carta psicrométrica. Si nosotros queremos conocer el estado del aire atmosférico a una presión determinada, mediante el conocimiento de dos propiedades, quedan definidas el resto de propiedades utilizando todas las expresiones que vimos anteriormente. Lógicamente que cuando necesitamos realizar muchos cálculos o por ejemplo necesitamos realizar varias pruebas, a menos que contemos con un software, se vuelve bastante engorroso. Entonces, existe esta carta, esta herramienta gráfica que nos va a permitir rápidamente no solo conocer todas las propiedades que definen a un estado del aire atmosférico, sino que también, como veremos más adelante, vamos a poder definir los procesos de acondicionamiento de aire aquí mismo. Con lo cual es una herramienta muy poderosa y valiosa a la hora de resolver problemas de ingeniería. Analicemos brevemente cómo está conformada la carta psicrométrica. Aquí vemos en el eje X tenemos lo que se llama la temperatura de bulbo seco. En el eje Y tenemos la humedad específica y acá lo que tenemos en esta curva es la línea de saturación en donde tenemos humedad relativa del 100%. Y, por ejemplo, en esta línea curva que tenemos acá, tenemos otro valor inferior de humedad relativa, pero a lo largo de toda la curva, este valor permanece constante. Y acá, de manera diagonal, lo que tenemos son los siguientes datos. Esta línea es la de temperatura de bulbo húmedo. Con un poquito más de pendiente tenemos las líneas de entalpía, pero bueno, es muy parecida a las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Y con mayor pendiente tenemos las líneas de volumen específico constante. Todo este gráfico está definido para una presión determinada. La carta más utilizada es la que está a presión de una atmósfera. Ahora bien, si estamos en un lugar de montaña, es apropiado utilizar la carta psicrométrica que le corresponde a la presión que se utiliza generalmente para dimensionar sistemas de acondicionamiento de aire en ese lugar. Veamos ahora un caso particular, que es cuando tenemos aire saturado. La temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y el punto de rocío son iguales. Fíjense que acá lo que tenemos es, en el eje X, recordemos, temperatura de bulbo seco, 15 grados. Esta es la línea de humedad relativa del 100%, línea de saturación. Lógicamente coincide con la temperatura del punto de rocío y con la temperatura de bulbo húmedo. Veamos ahora un ejemplo. Supongamos que tenemos temperatura de bulbo seco 25 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo 15 grados centígrados, la presión de una atmósfera o de 101,325 kilopascales, que la carta psicrométrica que vamos a utilizar en este curso es la de esa presión y en este caso nos pide determinar humedad específica, humedad relativa y entalpía del aire húmedo. Todo esto lo podríamos resolver mediante las expresiones que vimos hasta ahora, pero ahora vamos a tratar de visualizar todos estos datos en la carta psicrométrica. Aquí podemos ver la carta, pero con, lógicamente, los datos con más detalle. Aquí se pueden ver las distintas curvas de humedad relativa. Esta es la curva de humedad relativa del 100%, esta es la del 90%, 80, 70, 60 y así va disminuyendo. Acá tenemos esta curva del 10% y lógicamente que entre estas curvas están los infinitos valores de humedad relativa. Aquí podemos ver con línea punteada la temperatura de bulbo húmedo, son líneas de temperatura constante. Acá podemos ver las líneas de volumen específico y estas líneas negras sólidas son las de entalpía y la lectura de los datos de entalpía en kilojoule por kilogramo de aire seco la tenemos en este eje. Y otro dato a tener en cuenta es que la humedad específica va a depender de la carta, pero generalmente la que vamos a utilizar
en este curso está dada en gramos de humedad por kilogramo de aire seco. No en kilogramos, sino en gramos. Entonces ahora vamos a tratar de visualizar este ejemplo. Temperatura de bulbo seco 25, que es lo que marcamos acá con esta crucecita. Temperatura de bulbo húmedo 15 grados. Ese dato siempre está sobre la línea de saturación. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el punto de intersección entre estas dos rectas, que lógicamente, si me desplazo verticalmente, estoy en temperatura constante de bulbo seco. Si me desplazo por esta línea punteada, estoy en temperatura constante. Recuerden que estas líneas son de valores constantes, o sea, siempre que me mueva por acá, estoy en temperatura de bulbo húmedo de 15 grados y se encuentran en este punto. Lógicamente, lo que nos va a dar como información esto es la humedad relativa, y si vengo para este lado, voy a tener el dato de humedad específica, como nos indica esta línea azul. Si me muevo por esta otra línea, tengo el dato de entalpía del aire húmedo, y acá nos marca cuál sería la curva perteneciente a la humedad relativa. Si nos venimos para este lado, vamos a obtener la temperatura del punto de rocío. O sea, fíjense que con dos propiedades quedan definidas por completo el resto de las propiedades faltantes. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos la temperatura de bulbo seco, 35 grados, y la humedad relativa. Entonces vamos a encontrar el punto que tiene como coordenadas estos dos parámetros. Aquí podemos ver humedad relativa del 40%, es esta curva. Y si bajamos acá, tenemos los 35 grados de la temperatura de bulbo seco. Desde este punto, si nos movemos horizontalmente hasta el eje Y, vamos a obtener el dato de humedad específica, que es de 0,0142 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Recuerden que acá está dado en gramos. Si nos movemos por esta línea, vamos a obtener el dato de entalpía, que es de 71,5 kilojoules por kilogramo de aire seco. Recuerden que la entalpía del aire húmedo se mide por kilogramo de aire seco. La temperatura del bulbo húmedo, recuerden que si nos movemos por estas líneas, nos estamos moviendo por un único valor de temperatura de bulbo húmedo. Llegamos acá, podemos mirar el dato acá o acá abajo, que es lo mismo. Y ese dato es 24 grados centígrados. Y si desde este punto nos movemos hasta la línea de saturación, tenemos la temperatura del punto de rocío, siendo ese valor 19,4 grados centígrados. Por lo tanto, quedan definidas todas las propiedades con solo conocer dos. En esto radica la importancia de esta herramienta gráfica, que nos permite rápidamente conocer datos que estemos buscando o, por ejemplo, como veremos más adelante, dimensionar procesos de acondicionamiento de aire.